Para quienes no me conocen, me voy a presentar brevemente. Soy Carmina Iturriaga, coach en mindfulness, imagen y estilo de vida, con una trayectoria de más de 20 años, integrando el bienestar con las estrategias de vestimenta, la comunicación no verbal y las habilidades blandas. Mi labor básicamente consiste en mostrar la esencia de la persona en cada una de sus actividades, en cada uno de sus desafíos. Y para lograr esto, llevo a las personas a una reflexión profunda, hacia una conciencia más plena de su vida diaria en cualquier ámbito, ya sea laboral o personal. Este es el concepto que yo llamo imagen evolutiva. Y la idea es que tengas una perspectiva global de tu vida, de tal forma que vivas plenamente, disfrutes tu entorno y cuando tengas que resolver, pues lo resuelves y listo. Siempre con una actitud más optimista y positiva. Así que aquí estoy para ustedes. La resiliencia al cambio. Y la vamos a llevar a cabo mediante una exposición y dinámicas. Vamos a hacer un mindset que estará en la tercera parte de esta secuencia de videos. Necesitas unas hojas y pluma para tomar apuntes y hacer los ejercicios. Vamos a comenzar. ¿Cómo desarrollar resiliencia? ¿Y por qué la resiliencia al cambio? ¿Por qué tendremos que hablar de cambio? Pues la vida es cambio. ¿O me lo vas a negar? Si hay algo que tenemos por cierto es que esto no es estático, que todo el tiempo estamos recibiendo nuevos estímulos y que por lo tanto tenemos que estar abiertos a fluir en ellos. A veces esos estímulos nos dan una experiencia agradable que quisiéramos fuera, que se congelara en el tiempo, que fuera para siempre, pero otras nos ponen a prueba. Y es ahí en donde está el verdadero crecimiento. Esto puede parecer un cliché, pero es que si seguimos o estamos siempre en una zona de confort, pues realmente no podemos tener una perspectiva de a dónde podemos llegar o de qué somos capaces. Entonces, la vida es cambio, sí, y luego entonces, ¿por qué nos resistimos a cambiar? Porque a veces, aun cuando estemos en una situación aparentemente estable, repetitiva, incluso puede caer en la monotonía. Entonces, si el cambio es parte de nuestra vida, ¿por qué nos resistimos? ¿Por qué no mejor adoptar una postura en donde estar preparados para todo lo que se nos presente? Y sí disfrutar esos momentos agradables, pero entonces abordar de una diferente forma aquello que nos pone a prueba. Y luego, no nada más fluir de una manera pues más sencilla, dijéramoslo así, ante esos cambios, sino crear o desarrollar una capacidad de adaptación. Y eso no significa estar conformes con lo que está sucediendo, sino fluir de tal forma que pueda haber lo positivo dentro de toda esta historia que se me está enfrentando. Entonces, esto es lo que le llamamos una capacidad de adaptación. Si en este momento te pongo esta imagen, ya te pusiste nervioso, ya te estás imaginando el sonido. Y a lo mejor en tu localidad no existe esto, pero existen alertas de otro tipo. Bueno, imagínate que estás justo en este ejercicio, te estás poniendo a prueba, fuerte. Observa tu reacción. ¿Cómo es? ¿Cómo pasan los pensamientos en ti y en tu cuerpo que sucede? Puedes hacer el ejercicio de recordar en este instante todo lo que pasa por ti, por tu cuerpo, por tu mente, tus emociones, en un momento así. ¿Cómo es esa reacción? Obsérvate. ¿Pensaste más? ¿Te vino un vuelco en el corazón? ¿Una reacción más emocional?
de querer salir corriendo de, ¿es en serio que está pasando esto? ¿Te vino una reacción corporal? ¿O te pusiste nerviosa, nervioso? ¿Qué pasó por ti? ¿Cómo es tu reacción? Y apúntalo ahí, debes tener una hoja. ¿Cómo es esa capacidad de respuesta ante estímulos súbitos, inesperados? A lo mejor tuviste una combinación de estas reacciones y tu mente giró a 1000. Apunta ahí cuál fue tu más dominante o si hubo alguna combinación de reacciones. Y si yo te dijera ante un cambio que no es tan drástico o una situación que no es tan súbita, puedes encontrar diferencias entre tu forma de reaccionar, tu capacidad de respuesta. Hay niveles o hay gradientes de cómo reaccionas. Quizá en algo que es súbito y repentino, tu capacidad emocional o tu respuesta emocional se dispara. También por el cortisol, por toda la adrenalina, etcétera, que viene. Pero en un momento en donde hay una necesidad de respuesta ante un estímulo que no es, digámoslo así, tan choqueante o de vida o muerte, quizá te encuentras como en una situación de mayor claridad y entonces tu capacidad de respuesta cambia. ¿Puedes encontrar ahí las diferencias? Y ve comparando esa capacidad de respuesta ante algo que es súbito, inesperado y algo que puedes manejar, digámoslo. Si vamos más profundo en esto, podremos observar que tenemos un FODA personal en donde vamos a identificar exactamente esas fortalezas, porque incluso en momentos súbitos te sale algo que ni en cuenta o está ahí oculto en tu vida cotidiana. Si hoy te pregunto cuáles son esas fortalezas que brincan ante un momento crítico, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Las tienes claras? ¿Podrías mencionar o escribir en tu hoja al menos unas 3? Y al contrario, si sabes que eso te provoca X reacción en donde te sientes vulnerable, sientes que no rindes, ¿cuáles serían esas características, esas debilidades? Y estamos hablando de algo que sí proviene del exterior, pero incluso te cambia por completo lo que es internamente. Entonces, ¿cómo ver este estímulo que proviene? ¿Cómo lo puedes identificar realmente como una amenaza? ¿En dónde está justo esa amenaza? Y esa es la A. Porque una cosa es mi debilidad, eso que provoca la amenaza, pero ¿cuál sería esa amenaza? ¿Cuál es el miedo? ¿O cuál es qué? El terror o lo que sea que te provoque ese estímulo o esa situación externa que te pone al límite. Y ahorita pusimos un ejemplo con esa alerta sísmica, pero puede ser otro estímulo que igual te provoque algo que brote tu debilidad. Tienes claros al menos un par de estímulos, 2, 3, que realmente sean una amenaza para ti. Y tienes claro esa debilidad que brota de ti. ¿Por qué es debilidad? Simplemente porque te hace un ser más vulnerable, quebrantable y no permite que salga lo mejor de ti, que al contrario es una fortaleza. Y como ahorita estamos poniendo
en la mesa el tema de resiliencia, en donde hablamos de situaciones que nos ponen al límite, esas serían las amenazas propiamente dicho. Por eso el O de la oportunidad lo vamos a enfocar diferente. Normalmente la oportunidad es como algo muy positivo que se presenta en el exterior. Pero en este caso sería algo que te pone a prueba para ver qué tan fuerte eres. ¿Cómo puedes darle ese twist a la amenaza y convertirla en oportunidad? Piénsalo por un segundito. Piensa en la cantidad de estímulos que han llegado de pronto a tu vida y que una y otra vez has reaccionado de una manera que luego te quedas pensando, dices, ¿por qué reaccioné así? Ya no quiero más. Es que si yo le hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho, es que si él hubiera. Y es ahí, justo a donde esa amenaza, tú la transformas en una oportunidad. Y cuando se vuelve a presentar ese mismo ambiente, esa misma oportunidad, ese mismo hecho o situación, tú tienes la facultad de accionar diferente. Entonces, una vez que estamos explorando este FODA personal, puedes tener por lo menos 2 o 3 fortalezas bien identificadas, 2, 3 debilidades bien identificadas. Esas amenazas que te ponen al límite, y es que te ponen al límite porque te quiebran, literalmente te sacan algo que dices, no, normalmente no soy así, otros dirían el chamuco, ¿no? Te sale así, lo más escondido y lo más inconsciente que puedes traer, lo más reactivo. ¿Cuáles son esas amenazas? Y cómo transformar esa amenaza en una oportunidad. Si ahorita lo tienes ya visualizado o lo estás trabajando, muy bien. Pero si no, sería una buena actividad para el fin de semana, para darle reflexión. Y si llevamos esto al plano de la vida cotidiana y el plano laboral, a la oficina, pues esto se hace todavía más interesante para practicar, porque al final eso es lo que queremos, hacernos la vida más llevadera y llevar esa resiliencia a todos los campos de nuestra vida, no nada más a momentos críticos o a momentos en donde nos ponen a prueba. Entonces, en la vida cotidiana, ¿cómo puedo practicar esta resiliencia? En un ambiente de equipo donde quizá hay mucha hostilidad, competencia, hipocresía, o que tengo que guardar la compostura, las máscaras. ¿Cuál sería ese FODA personal aplicado a tu oficina, a tu área? ¿Cuáles serían esas amenazas y cómo convertirlas en oportunidades? Igual, tarea para fin de semana, para reflexionar. Si llegamos a un punto en donde, ok, ¿para qué me va a servir esto? Bien, pues para llevarte una vida mucho más positiva. Si ves aquí la definición propia de lo que es la resiliencia, es esa capacidad o ese desarrollo que tienes personal de irte adaptando, pero no es en conformismo, en el ya ni modo, sino en una actitud positiva, optimista, en donde tú te recuperas y te mantienes. Puedes quebrar un ratito, pero sales de esto con una nueva perspectiva. Mantienes esas competencias. E incluso yo diría que las superas. Es la idea. Ante desafíos y ante adversidades. Y la propia palabra, su raíz del latín, proviene de salio. No salió, es salio,
que significa brinco. Esto quiere decir que yo estoy en un momento A y a la hora que brinco paso al momento B, pero vuelvo a caer al momento A. Pero cuando caigo de nuevo al momento A, ya no soy la misma persona. Idealmente. Porque si soy la misma persona, vuelvo a repetir el brinco hasta que entienda que algo tengo que aprender ahí. Básicamente esa es la resiliencia. Repetir hasta que yo regreso a una situación y ya me vuelvo neutra o ya me vuelvo con otra perspectiva. Ya lo veo en vez de esa amenaza, ya veo la oportunidad de mi crecimiento personal. Y entonces cuando dice aquí la otra traducción del latín resilio, que quiere decir volver atrás, es justamente el regresarte a un punto de donde partes, pero con otra manera de ver las cosas. Y entonces tu vida cambia. Para eso vamos a hacer esta evaluación. Y te voy a pedir que en este momento le tomes foto a esta imagen, por favor, para que la puedas ir estudiando en tu hoja. En este test vamos a ir contestando a los postulados que ahorita te voy a presentar. Momento crítico, en la columna de momento crítico, en tu momento gradual, eso quiere decir cuando hay cambios que van poco a poco y que en un momento no te das cuenta, pero ya que está pasando el tiempo, porque es paulatino, dices, caray, ¿qué está pasando aquí? No me estoy adaptando, no estoy fluyendo, me siento incómodo. Ese viene siendo un cambio gradual, no es algo crítico ni drástico. Pero hay un cambio. Pero está pasando algo, está saliendo de zona de confort, que es muy diferente a así encontrarte en una vida cotidiana donde estás en zona de confort y ya llevas una rutina y te sientes cómodo y a gusto. Entonces, en esta hoja que tienes, vas a ir contestando los diferentes postulados y le vas a poner un 1 cuando te haga sentido el postulado. Entonces pones en tu momento crítico, si te calificas ahí, pues te pones un número 1. Si calificas en cambio gradual, que esto también te sucede, pones número 1. Y si también te sucede durante la vida cotidiana, pones número 1. De tal suerte que te hace sentido todo esto muy bien y en promedio pues va a ser el 1. ¿Ok? Esto nos va a ayudar a crearnos un mapa personal de cómo respondemos a diferentes estímulos en diferentes momentos, porque no es lo mismo responder a un momento crítico que a un cambio gradual, paulatino, suavecito, que ahí la llevamos, o nuestra vida cotidiana donde nos sentimos más a gusto. Vas a poner 1 en todas estas casillas, a excepción del 7 y del 8, donde los postulados que te presento valen 2 puntos. Pues me voy a los postulados. Fíjate bien, porque en un momento crítico hay gente que hace muy bien las cosas, pero hay otras que pierden esa capacidad. Entonces, ¿cómo es tu capacidad de hacer las cosas? En un momento crítico o en un momento en que sientes que van cambiando paulatinamente las cosas. A veces sí, a veces no, es errático. Muy diferente a cuando la vida cotidiana te sientes con esa capacidad de hacer las cosas. Porque es importante saber hacerlas, pero a veces se nos nubla la mente en un momento crítico. Evalúate cómo eres ahí y le pones un número 1 a tus diferentes situaciones. El siguiente postulado, conecto a nivel sensible y o profundo con las personas. ¿Qué pasa en un momento crítico? Que se te puede borrar el cassette por completo y corres por tu vida o simplemente se te olvida, te quedas pasmado. O al contrario, te vuelves más solidario que nunca y te preocupas por alguien y estás en la ayuda total. En un momento crítico, ¿cómo reaccionas? A nivel sensible y profundo, de conectar con las personas.
Y si esto lo transformamos o lo llevamos a un escenario de cambios paulatinos poco a poco, esa conexión, esa sensibilidad permanece o va alterándose. Compárate con tu vida cotidiana, ¿cómo es? Porque a lo mejor quizá ni siquiera conectas en la vida cotidiana. Quizá nada más estás muy por encimita. El tercer postulado, mis relaciones son más positivas que conflictivas. A veces en una situación crítica, en un cambio repentino, te sale una faceta que no es cotidiana. Y te voy a poner un ejemplo. Este es personal. Ahorita me puedes escuchar en una faceta de vida cotidiana, pero en momentos críticos yo hablo muy fuerte y me sale el general que traigo ahí guardado. Entonces puedo no gritar, pero ser muy firme y hablar con mucha firmeza, sí, muy fuerte. Se pueden espantar. Y eso no lo hago en la vida cotidiana, tampoco en la otra parte, en la vida así de cambios suavecitos. Nada más me conozco que soy en esos momentos críticos, pero ¿y tú? ¿Cómo eres? A veces la gente se espanta, en mi caso, porque hoy está enojada, ¿qué le pasó? ¿Por qué reacciona así? Pero si tú te pones a ver que hay gente que se pasma y se queda congelada en una situación crítica, cuando escuchas una voz fuerte, entras en reacción, vuelves en ti. Pero esa soy yo. ¿Cómo eres tú? A lo mejor, pues no sé, entras en conflicto, dices cosas, entras en drama, gritas o guardas la absoluta serenidad. Siguiente postulado. Me asumo como alguien que aporta valor, marcando la diferencia. Y en un momento crítico puedes hacer ver las cosas. Sobre todo esa gente que se queda pasmada, que se queda congelada. Eso es una forma de aportar valor. Y a lo mejor es solo con palabras o también con acciones, como tomar a alguien de los hombros y decir, listo, vámonos. O quizá, ¿qué otro tipo de reacción se te podría ocurrir? ¿Cómo aportarías valor? En un momento donde a lo mejor hay un cambio paulatino, poco a poco, que es sutil, que no te pone tan a prueba, pero que en un momento te hace pensar y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Con una pregunta, con un cuestionamiento. O simplemente te estás dando cuenta pero no haces nada al respecto. ¿Cómo marcas esa diferencia? Y obsérvate, compárate con tu vida cotidiana. ¿Aportas valor en tu vida cotidiana? Siguiente postulado. No temo mostrar mis opiniones. Actúo en consecuencia. Sobre todo en un momento crítico o en un momento donde los cambios son paulatinos. ¿Cómo eres con respecto de tu vida cotidiana? ¿Estás en la misma línea o si notas algunas diferencias? Siguiente postulado. Creo en mí y en mis habilidades, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. A veces, repito, nos olvidamos de quiénes somos. Puede ser por el miedo, por la incertidumbre, por esa adrenalina que está corriendo en tu cuerpo y que te cambia el switch como para la huida, para la supervivencia. Pero hay quienes, no obstante todo esto, permanecen en control, con la mente clara.
Y en un principio yo te preguntaría si tienes claras cuáles son esas habilidades. Porque evidentemente si no sabes cuáles son esas fortalezas, mucho menos vas a saber si las tienes listas en un momento crítico o en cambios paulatinos o en la vida diaria. ¿Ves cómo ir pensando todo esto te quita el piloto automático y te hace conocerte un poco más? Esa es la idea. Y a partir de aquí, pues a ver si tienes desarrollada la resiliencia. Ahora, los siguientes postulados, estos van a valer 2 puntos. Idealmente, si no lo tienes del todo, lo calificas con 1. Dice, tengo una postura y visión optimista de las cosas. O sea, que no importa si es un estímulo repentino o algo que va poco a poco como una gotita haciendo el cambio, yo siempre voy a tener una actitud positiva. Siempre voy a ver las cosas con optimismo. Y el último postulado me dice que no sé de dónde, pero me brinca el humor. ¿No has visto personas que hacen hasta chistes durante la tragedia? Se están riendo, les da un ataque de risa incluso. O de pronto dicen algo muy humorístico y todo el mundo sale corriendo pero con risa, como sea. Eres de esas personas. Continuamos.